Hoy nos vamos a dar un homenaje. Vamos a decir qué bonitos somos, pero no por nosotros, sino por el tema del programa de hoy. Porque ya va siendo hora. Tenemos que decir lo mucho que le queremos a un medio de comunicación que da origen a programas como este de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. ¿Tenéis por ahí algún transistor? Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido darle todo un homenaje a ese medio de comunicación que es el origen no solo de este programa, sino de todos los programas que conforman el universo del podcast. Porque aquí no nos vemos, aunque a veces pareciera que estamos viendo una película. Aquí solo nos oímos, o mejor dicho, nos escuchamos. Ese medio de comunicación que da origen a programas como este es nuestro auténtico protagonista, y en todos los sentidos. La radio. Por eso os decía, tenéis un transistor a mano, no un transistor cualquiera, un transistor de los de toda la vida, de los de las ondas hercianas. Sí, todavía existe la onda media. Pues no solo le vamos a dar un homenaje, ya decíamos, le vamos a hacer toda una declaración de amor a ese aparatito, a ese invento. En definitiva, a esa otra fábrica de sueños. Y qué mejor manera de hacerlo, qué mejor manera de declararle nuestro amor que dedicándole un programa desde el punto de vista cinematográfico. Porque vamos a hablar de la relación existente entre la radio y el cine. Vamos a hablar de películas en las cuales la radio tiene un protagonismo especial. Ya que todo podcast procede de la radio, llega el momento de decirle pues que muchísimas gracias por hacernos soñar. Y abrimos un pequeño paréntesis y se lo vais a permitir al servidor en esta pequeña introducción del Lloviendo Cine de hoy. Cuando hablamos de transistores, cuando hablamos de declaración de amor, lo hacemos por ese amor que teníamos a la radio de antes. ¿Qué es antes? Los tiempos avanzan y nos hacen más acomodaticios. Antes no había internet, aunque sin internet este programa no podría existir. Antes había televisión. Y antes de la televisión es cuando existía la radio. Pero hubo un tiempo en el cual coincidieron radio, televisión e internet. Todo esto parece un cuento de algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Eso o que ya nos estamos haciendo mayores. Entonces tú llegabas a casa y pasabas de ver la televisión. Bueno, encendías la televisión y te olvidabas de ella. Y a continuación, uno se ponía la radio. Y cayese lo que cayese, uno la escuchaba. Porque eso es otra cosa. Una es oír la radio y otra escucharla. Solía decirse, cuando la radio se estilaba, que durante el día se oía y durante la noche se escuchaba. Bueno, pues hubo un momento en el cual la radio se escuchaba. Hubo un tiempo,
Y sí, pensándolo bien, ya están siendo un poquito lejanos. O eso, o ya decimos, es que nos estamos volviendo un poquito mayores. Que pareciera que no, pero es que el tiempo pasa. Ya lo decía el amigo Sam. Pero es que sí, nos estaremos volviendo mayores, o definitivamente, no lo hemos vuelto ya. Pero es que hubo un tiempo en el que escuchábamos la radio, y aquello, lejos de ser una mera escucha, era toda una escuela de vida, era toda una enseñanza. Y así, por las noches, los más frikis, por aquel tiempo, cuando el término freak solo era todavía una alusión a un título de una película, de Todd Browning, unos cuantos frikis escuchábamos la radio de madrugada, porque había un programa de cine que nos enseñó a amar el séptimo arte. Dicho así, con mayúsculas, séptimo arte. Y fue gracias a usted, a la radio. Gracias, señor Pumares. Y los más frikis entre todos los frikis de aquella época recordarán el programa no solo de cine, sino de cualquier aspecto que realmente no tuviese que ver con nada, que presentaba José Luis García. El José Luis García de toda la vida. Un enamorado de la radio. No solo del cine, no solo del Star System. Y lo vimos muy pronto, en su segunda película, Solos en la madrugada, donde José Sacristán encarnaba a un socias del propio García, a un locutor de radio que tenía la inmensa fortuna de estar enamorado de dos mujeres y de vivir unos años apasionantes de la transición en un transistor. Por cierto, el programa de José Luis García se llamaba Asignatura Pendiente, igualito que su ópera prima. Y valga este inciso, este pequeño paréntesis a modo de introducción, a modo de saldar una deuda. Si este programa existe, es gracias a la radio, es gracias a Internet y es gracias a dos señores que por encima de todo amaban el cine y demostraban ese amor en las ondas, en la radio. En unos años donde la radio era pura magia, donde muchos de nosotros somos lo que somos cinematográfica y no tan cinematográficamente hablando, gracias a ellos. Y hoy, cerramos paréntesis, lo vamos a demostrar. La radio y el cine comparten una característica en común. Lo hemos dicho, son una fábrica de hacernos soñar. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. La radio y el cine. La radio es ese primer medio de comunicación al cual le dedicamos todo un programa. Ese honor no recae en la televisión, no recae en Internet, ni mucho menos en las redes sociales. Ese honor recae en la radio, en nuestra querida y vieja radio, en sus ya caducas versiones de la radio galena, el transistor o incluso el radiocassette. ¿Cuál ha sido la presencia de la radio en el cine? ¿Cuántas películas podemos traer al programa de hoy de Lloviendo Cine en las cuales la radio o tiene un protagonismo especial
¿O es un factor determinante en las mismas? Pues tampoco hay tantas. Nos hemos puesto a rebuscar y hemos podido sacar unas cuantas. Lo que sí hemos visto cientos de veces son esas escenas en las cuales una familia de la posguerra española, una familia española se reunía alrededor de ese aparático para escuchar el parte, el consultorio o un determinado serial. La llegada de la televisión relegó a la radio a un plano más secundario, tanto en la vida como en la ficción. Y eso que la radio fue un invento relativamente reciente, aunque anterior a la televisión. Pero podemos decir que la radio ha sido un medio de comunicación cinematográfico. El cine ha dado cancha a la radio. Al fin y al cabo, la radio era un medio estático, no así como la televisión, que era un medio dinámico. En la radio nos tenemos que imaginar, de ahí que hablemos de ella como una fábrica de sueños. Tú tenías que traducir en imágenes lo que te estaban contando, mientras que la televisión, por algo le llamaron desde un principio la caja tonta, te lo daba todo mascadico. Así pues, la radio contaba con ese hándicap, tanto desde el punto de vista cinematográfico como el del otro, como el de la vida real. En el cine la radio ha tenido una importancia secundaria. Podríamos decir que ha sido toda una actriz de reparto. Aunque en algunas películas, ya decimos, al guionista de turno le dio por ambientar esas películas en torno al mundo de la radio. Repetimos, no son muchas, y algunas ya la hemos nombrado. Relación, la del mundo del cine con el mundo de la radio, que no deja de tener su lado romántico, que tendrá la radio, y lo vamos a ver en algunas películas que van a venir a continuación, que tienen hasta su aspecto underground, hasta su aspecto ilícito, hasta su aspecto revolucionario y en algunos casos hasta inquietante. Comienza pues este homenaje que le vamos a rendir a la radio en forma de películas. Tomamos al cine como referencia y vamos a dedicarle todo un programa a este pequeño gran medio de comunicación, a la que podemos considerar toda una superviviente. Y hemos dicho que la radio tiene hasta su puntito intrigante, sobre todo a altas horas de la noche, a altas horas de la madrugada, a la hora de las brujas, como por ejemplo sucede en la película Escalofrío en la noche, dirigida por Clint Eastwood, ópera prima del director norteamericano en el año 1971, porque por la noche se desarrolla el programa que presenta el protagonista de la película, interpretado a su vez por el propio Clint Eastwood. ¿Y por qué es inquietante Escalofrío en la noche? Aunque ya el título denota que va a haber un poquito de inquietud. La explicación la encontramos en el título original de la misma, Play Misty for Me. Ya hemos hablado de esta película en alguna que otra ocasión. Una fan acérrima, una groupie de ese locutor, le llama todas las noches a su programa para que ponga esa canción, para que ponga Misty, la maravillosa composición del pianista Errol Garner. Si se quedase ahí la cosa, si se quedase en que esta admiradora llama todas las noches a Clint Eastwood. No solo está obsesionada por ese tema musical, está obsesionada por el propio presentador. Y ahí estaba Clint Eastwood en pleno dominio del mundo de la televisión para escoger la radio como vehículo para la película. Y una película en cierta manera emparentada con Escalofrío en la noche es Talk Radio, dirigida por Oliver Stone en el año 1988. Película que pasó ciertamente desapercibida en su día en medio de la realización de esa trilogía del Vietnam que comenzó con Platoon y siguió con Nacido el 4 de julio. Bueno, pues Talk Radio se llamó en España de manera un poquito grosera Hablando con la muerte. Ahí ya damos pistas absolutas
de por dónde va la historia. El protagonista de la misma, interpretado por Eric Bogosian, es un locutor de radio, pero no del estilo de Clint Eastwood en Escalofrío en la noche, sino todo lo contrario. Uno de esos locutores nocturnos que pone a caer de un burro a todo el que se encuentre por delante. Vamos, como años después en la televisión, pero en la radio. Lo que pasa es que, en este caso, las consecuencias de sus actos no tardarán en aparecer. Película que, ya decimos, pasó desapercibida en su día y que provenía de una obra de teatro del propio Eric Bogosian. Llega el turno de reivindicar y recomendar la primera película del programa de hoy de Lloviendo Cine. Reivindicamos y recomendamos la visión o revisión, en su caso, de esta película de Oliver Stone. Nos gusta muchísimo más el título original, Talk Radio. Y hay una tercera película, digamos también inquietante, más que inquietante, de terror, ambientada en el mundo de la radio. 99.9, la frecuencia del terror, año 1997. La película estuvo dirigida, y ya tenemos que hablar también en pasado, por Agustí Villaronga, recientemente, desgraciadamente, desaparecido. Valga la mención, a esta película no estaba previsto como un homenaje también a su vida y a su obra. Bueno, pues en esta película, María Barranco es la presentadora de un programa de radio al más puro estilo Iker Jiménez, pero no en televisión, sino delante de un micrófono. Y teme aquí que María Barranco tiene que irse cual Jessica Fletcher a investigar las extrañas circunstancias de la muerte de un viejo amigo en un pueblo perdido de la meseta castellana. La película está dirigida por Agustí Villaronga, que gustaba de temáticas un tanto escabrosas, un tanto también inquietantes, aunque esta fue la más terrorífica de todas ellas. Hombre, la verdad es que no fue lo mejor de su filmografía. Preferimos películas que habría que revisar, como Tras el cristal o El niño de la luna. Pero valga aquí 99.9 para rendir tributo a este director del cine underground, del cine alternativo y del cine incómodo del celuloide español. Y después de este comienzo tan inquietante que ha tenido la radio en su relación con el cine, vamos a un aspecto más jovial. Porque hay alguna película, hemos dicho, las familias se agrupaban en torno a la radio. Bueno, pues en tu puesto de trabajo o con tus amigos también puedes escucharla, como les ocurre a los protagonistas de estas dos películas. Y la primera de esas dos películas es American Graffiti, nostálgica revisión de los Estados Unidos de los primeros años 60 que realizó en 1973 George Lucas, sí, el responsable de la saga de Star Wars. Auténtica película del coming of age, adolescentes puros y duros que vivirán la última noche del verano de 1962. ¿Y cómo lo harán? Poniendo a todo trapo la vieja radio de sus coches. Escucharán los éxitos del momento, irán a jugar a la bolera, y allí que sonará la música de los DJs, los famosos discjockeys de toda la vida. Luego, el concepto de discjockey ha derivado hacia otros derroteros. Ahora se hacen llamar DJs. Vamos, que les llamas pinchadiscos y seguro que te miran mal. Porque esa es otra. Como decía Pumares, antes el técnico de la pecera, es decir, del estudio de sonido, tenía que poner la aguja justo en el lugar exacto del surco. Ni antes ni después. Para que en el momento en el que tuviera que sonar esa canción, sonase como si la misma hubiese salido de la nada. Un recuerdo aquí a todos esos técnicos de sonido de la radio. Cosa que también hacía el discjockey de cierta película de Quentin Tarantino, el personaje invisible de su primera película, de su ópera prima, de Reservoir Dogs.
lo hemos dicho alguna vez, todavía sigue siendo su mejor película. Porque ¿quién da realmente comienzo a cada escena de la película de Reservoir Dogs? ¿Quién pone fondo musical a los momentos clave de la película? Es ese DJ, el mítico ya DJ K. Billy en su programa de radio El Supersonido de los 70. La voz del DJ, por cierto, es la del comediante americano Steven Wright, uno de los grandísimos aciertos de la película. Es uno de los grandes distintivos de la misma. Hablábamos la semana pasada de marcas de fábrica de grandes directores, pues aquí tenemos no solo uno más de Quentin Tarantino, sino también de la propia película, de Reservoir Dogs. Así, muy hábilmente, don Quentin Tarantino irá encajando la voz del señor Wright, del DJ K. Billy, del supersonido de los 70, antes de cierta escena clave para decirnos, ojo que aquí va a pasar algo. Una voz, la de Steven Wright, profunda, que pareciera una letanía. Una voz efectivamente muy de DJ, muy de DJ, una voz con personalidad. Eso que es algo tan difícil de conseguir en la radio. Y casi abrimos en ese sentido otro pequeño paréntesis. Qué difícil es lograr una personalidad propia en la radio. Y ya cierro paréntesis. Personalidad de una voz en la radio que podemos ver en las siguientes películas que vienen a continuación al programa de hoy de Lloviendo Cine. Una sección con personalidad propia. From the waters of an ancient river evaporates inside. Porque a esta sección del programa la podemos llamar radio como símbolo de libertad y rebeldía, por cuanto todas las películas que forman parte de ella tienen estos rasgos. Y es que la radio no se sabe muy bien por qué, al contrario de otros medios como la televisión, y estamos abriendo otro pequeño paréntesis. La radio tiene algo de cercano, de muy cercano, como si ese programa que estás escuchando solo lo estuvieras escuchando tú. Ay, y cuando eso sucede. En ese sentido, la radio pareciera que tuviese cierto carácter clandestino, hasta de prohibido. En la radio se dicen las cosas de manera diferente a como se hace en la prensa o en la televisión. La radio es como si fuera un confesionario. Tal vez el hecho de que nadie te ve, tal vez el hecho de que ese entrevistado que está al otro lado del hilo telefónico tampoco lo hace. O incluso, si está en el estudio, nadie ve a ese entrevistado, tampoco a ese locutor. Como que te desinhibes, como que pierdes las vergüenzas. De ahí que sea un medio diferente, el medio preferido y con mucho de programas como este de Lloviendo Cine. Bueno, vamos cerrando el paréntesis, pero tampoco tanto, porque también entran en él las películas que vienen a continuación y vamos trayendo una por una cada una de estas películas. Las películas del espíritu de libertad y de rebeldía. Como por ejemplo, no es la primera vez que viene a Lloviendo Cine El último día de los Smith, película dirigida por Stephen Kijak en el año 2021 y que no nos cansaremos de reivindicar. No será la mejor película de la historia, nunca va a tener la repercusión que se merece, pero ese espíritu rebelde, ese espíritu reivindicativo, punto en común con Lloviendo Cine. Ese joven, el protagonista de la película, que el día que se separan los Smith, decide secuestrar una estación de radio. Estación que solo emite música heavy y que gracias al chaval solo emitirá durante esa noche la música de los Smith.
de esas películas que te llegan. Ya decimos, no pasará la historia y no es ni siquiera ya 2 años después para nada recordada. Pero no nos cansaremos, decimos, de reivindicar películas como esta. Primero, por el espíritu rebelde. Y después, por ese amor demostrado no solo a los Smith, sino también a la radio. Porque tampoco se sabe muy bien por qué la radio tiene ese poder mágico de llegar a las casas, de llegar a los hogares, pero también de transmitir un determinado estado de ánimo. La voz de un locutor puede ser evocadora, puede girar en un momento dado a la amargura, a la ternura, y de repente poner el disco que te va a salvar la vida. Pues de cosas así habla El último día de los Smith. Otra película que entra en este pequeño paréntesis, Los Magnéticos, ópera prima del francés Vincent Mael Cardona, año 2021. En ella, un joven aspirante a convertirse en locutor de radio, apasionado de las ondas, vivirá una historia iniciática que le llevará hasta la Alemania Oriental, año 1980. Todavía existía la Guerra Fría. Hasta allí le llevará la vida. ¿Y qué hay de por medio para arreglar el conflicto? Un amor, la chica de la película, de la cual está enamorado él y su hermano. Habilidad del director y guionista Monsieur Cardona. Vamos a demostrar ese amor por la radio para trasladarle el suyo a la chica. Recordemos, 1980, cuando un estudio de radio estaba compuesto por Revox y por cintas de cassette. Película Talk to Me, año 2007, dirigida por Casey Lemons, protagonizada por Don Cheadle, y en la cual da vida a un locutor sin pelos en la lengua y que acaba de salir de la cárcel. De esas películas basadas en hechos reales. Pongamos en antecedentes: locutor, exconvicto, de raza negra, sin pelos en la lengua y que tiene a su alcance los oídos de todo un país. ¿Os suena la película? La radio como medio ideal para contar las verdades del barquero. Y eso es algo que, por mucho que quiera la televisión, que al fin y al cabo en muchas ocasiones no deja de ser una radio televisada, hasta se transmiten por televisión las emisiones radiofónicas, es algo que de esa manera solo puede evocar la radio. La radio como elemento subversivo, elemento que también contiene la siguiente película del paréntesis, Radio Encubierta, dirigida por Richard Curtis, guionista de Notting Hill o de 4 bodas y un funeral. Bueno, pues en 2009 dirige, prácticamente con la misma camarilla, Radio Encubierta. La radio de la película no está basada en hechos reales, aunque sí el trasfondo. Ponemos en antecedentes. En los años 60 tan solo se podía emitir durante 2 horas a la semana, repetimos, durante 2 horas a la semana, música rock en la radio británica. Y lo hacía solo la BBC. Bueno, pues a unos cuantos maravillosos descerebrados se les ocurrió emitir música rock durante todo el día. Y eso es lo que hacen en la película. Emitir durante 24 horas música prohibida. O por lo menos estaba prohibido hacerlo más de 2 horas a la semana. Y eso solo si eras la BBC. 24 horas de música, sin ningún tipo de cortapisas. La única cortapisa es que era un poquito ilegal. Eras una radio pirata, vamos, de las que todavía existen por ahí. La radio como símbolo de rebeldía total, como símbolo en definitiva de libertad. Y eso que estamos hablando de la Gran Bretaña de los años 60, que no nos estamos yendo a tiempo pretérito. Eso lo estamos hablando de escuchar música, como si fuese considerado algo tabú. Pues desconocíamos el arte. Todavía había que ingeniárselas
para escuchar los éxitos del momento, en definitiva. Y como buena radio pirata, ¿desde donde emitían esa música? Pues a bordo de un barco que fondeaba por el Mar del Norte, por lo menos en la película. Ya sabemos que el barco de la película, la emisora de la película, no era real, pero sí fueron reales esas emisiones piratas. Así que al bueno de Richard Curtis, guionista y director, se le ocurrió que la radio emitiera desde ese barco. Pero es que en ese barco pasan muchas cosas. Como buen símbolo de libertad, los DJs son un poquito descocados. Les gusta tanto pinchar discos como tener buena compañía. Claro, imaginaos a unos señores que están varados en alta mar durante buena parte del tiempo. Se convierten en unos auténticos rebeldes. Y si hablamos de utilizar la radio como medio ya no de libre expresión, sino como símbolo para intentar cambiar las cosas, tenemos a dos películas, emparentadas entre sí, pero de corte bien diferente. La primera de ellas es Good Morning Vietnam, sí, la mejor interpretación de Robin Williams de toda su carrera. Año 1987. Dirigió Barry Levinson. Todo un alegato por la libertad. Una de las mejores películas antibelicistas de la historia, que dicho así, te vienen a la mente Senderos de Gloria, Salvar al Soldado Ryan o La Lista de Schindler. Bueno, pues desde una comedia, aunque sea dramática, también se puede hacer. En ella, Robin Williams es otro disc-jockey destinado a una base militar del Saigón, del Vietnam, año 1965. Lo que ocurre es que Robin Williams, aunque no hubiese venido en el guión, no se iba a limitar a poner disco tras disco, sino que entre uno y otro arengar a la tropa. ¿Solo animarlos como hubiese hecho Bob Hope? Pues no precisamente, sino poniendo el dedo en la llaga del mismísimo corazón de los Estados Unidos, que conseguirá hacerse con el corazón de todos los soldados norteamericanos destinados a esa zona de conflicto. Reacción inversamente proporcional a la que tendrán sus superiores. La radio como efectiva, muy efectiva arma de guerra. Y emparentada con ella se encuentra la película Rebelión en las ondas, año 1990 y dirigida por Alan Moyle, en la cual un adolescente se hace con el corazón de sus compañeros de high school gracias a la emisión también un poquito pirata de un programa nocturno en el que pone de vuelta y media no solo al instituto en el que estudia el chaval, sino que también al adormilamiento en la cual la juventud de aquel país se había estancado fruto de una educación tanto familiar como escolar que se revela insuficiente e improductiva. Y el responsable de todo ello es un chaval que de día es un tímido estudiante y de noche se quita las gafas cual Superman y se convierte en el azote de toda una sociedad. Consecuencia de todo ello, se convierte en toda una celebridad. ¿Quién será ese chico en cuestión? Las intenciones de la película son loables. La juventud se revela. De ahí el título, Rebelión en las ondas. Claro, ya existía una película, Rebelión en las aulas, no se tuvieron que devanar mucho los sesos. Llamémosla en español de esta manera. Podría decirse que el protagonista, Christian Slater, es el hijo espiritual del Robin Williams de Good Morning Vietnam. Sí, ya lo digo yo, que fue de Christian Slater. Seguimos con más radio y seguimos con más amor. Porque la siguiente película es toda una declaración de amor. Días de radio de Woody Allen. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If
It makes my head go round and round while my heart stands still. If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? Días de radio, toda una declaración que don Woody Allen dedicó no solo a nuestra protagonista de hoy, sino también a toda una época, a todos esos días de radio en que consistieron los días de su infancia. Una de las películas más autobiográficas desde el punto de vista de sus años jóvenes del realizador norteamericano. Película que no desentona en absoluto dentro de esa retahíla de obras maestras que Woody Allen dirigió en los años 80. La radio como denominador común de todas esas aventuras y desventuras basadas en su vida y en su familia. Títulos, por otra parte, que no nos cansaremos de decir, uno de los más certeros de toda su filmografía, hasta tal punto que ha trascendido para convertirse prácticamente en una frase hecha. Película Días de radio que vamos a emparentar con una película española. Y esa película española es Historias de la radio, de José Luis Sáenz de Heredia, del año 1955. Una de las mejores películas de la historia del cine español, lo decimos así, y sin ningún tipo de temor. Bueno, pues aparte de demostrar de nuevo otra declaración de amor hacia la radio, esta película tiene un curiosísimo punto en común con Días de radio de Woody Allen. En Días de radio, un concurso radiofónico de esos que llamaban a las casas de los particulares para comunicarles que les había caído en gracia un jugoso premio, realiza una llamada telefónica al azar. Llamada que es contestada, pero no por el titular de la línea, porque esa casa está siendo atracada por un ladrón, y es el ladrón quien contesta la llamada. Película Historias de la radio. Un concurso radiofónico de esos que realizan llamadas al azar a la casa de un particular, realiza una llamada telefónica al azar. Pero el teléfono no es contestado por el titular de la línea, sino que es contestado por otro ladrón que está robando en la casa. Tate, aquí tenemos plagio.
¿Vio Woody Allen? Es demasiada casualidad. ¿Vio antes de realizar Días de Radio la película dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, que data de 30 años antes? Hombre, un mero juego de cálculo de probabilidades nos dirá que Woody Allen difícilmente vio esa película. Simplemente se le ocurrió la misma idea que a don José Luis. Aunque ahora bien, los caminos del señor y del cine son inescrutables. Váyase usted a saber. Sería cuestión de levantar el teléfono y de hacer una llamada al señor Woody Allen. ¿Es usted conocedor de otras cinematografías, de cinematografías europeas? ¿Ha visto usted mucho cine español? Ojo, años 90. Woody Allen declaró en una entrevista: La lengua de las mariposas del señor José Luis Cuerda es una de las mejores películas del año, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Váyase usted a saber si en algún momento Woody Allen entró en un videoclub y a la hora de documentarse para su película Días de Radio, dio con esta película española del año 1955. Hombre, cosas más raras se han visto no solo en el mundo del cine, y tampoco nos extrañaría nada. Así pues, en un lado de la balanza ponemos el cálculo de las probabilidades y en el otro colocamos la más atrayente fórmula de la mera posibilidad del azar. Hombre, antiguamente, y por antiguamente nos referimos no a años atrás, sino a siglos atrás, a dos personas que no tenían absolutamente ningún tipo de conexión, se les ocurría la misma idea, se les ocurría el mismo invento. Uno de esos inventos de los que cambiaron la historia del mundo. Hombre, ya eran otros tiempos, todavía eran días de radio, y no se les ocurrió en el mismo instante, sino que a Woody Allen se le ocurrió 30 años después. Volvemos a situar en la balanza, por un lado, el beneficio de la duda, y por otro, que a dos genios se les ocurra la misma idea, aunque haya sido con 30 años de diferencia. Pero ya sabéis que en ese lado de la balanza está el beneficio de la duda. Así pues, vosotros mismos juzgaréis. Poneos la venda en los ojos y sacáis conclusiones. Pero antes de poneros la venda, tened los ojos bien abiertos para ver estas dos obras maestras del cine ambientadas en el maravilloso mundo perdido de la radio. Y vamos a finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine repasando las últimas películas de la radio y el cine en nuestra más que querida miscelánea. Y ya hemos hablado de ese lado romántico que siempre ha tenido la radio. La radio como transmisora de emociones, de todo tipo, como ya hemos visto. Pues al igual que la radio, el cine también puede ser romántico y estar ambientado en ese mundo, en el de la radio. O por lo menos tener su peso en esa película, como por ejemplo lo tiene en Algo para recordar, dirigida por Nora Ephron en 1993, y que tiene como protagonistas a la que fue brevemente pero una de las parejas de aquella década, Tom Hanks y Meg Ryan. En esta especie de remake de las dos versiones existentes de Tú y Yo, Tom Hanks y Meg Ryan se conocen gracias a un programa radiofónico nocturno. De nuevo, los programas radiofónicos nocturnos. Nos preguntábamos si la radio era un medio de comunicación cinematográfico. Bueno, pues no caben dudas con la radio nocturna. Ese programa nocturno es el típico programa nocturno de testimonios, al cual en esta ocasión llama Tom Hanks recién enviudado y buscando pareja, porque así se lo obliga su hijo. Meg Ryan lo escuchará y a partir de ahí comienza la historia de Algo para recordar. La radio como alcahueta. La verdad sobre perros y gatos, de Michael Lehmann, año 1996.
En ella, Janet Garofalo es una locutora de un programa sobre animales. Claro, cuando escuchamos un programa, oímos la voz del locutor o de la locutora. Nos imaginamos incluso cómo es físicamente. Pero cuando los vemos realmente, pasa algo parecido a lo que ocurre con los dobladores de cine, que son personas total y absolutamente diferentes a como nos los habíamos imaginado. Bueno, pues esta chica, esta locutora, no es muy agraciada físicamente, lo cual le dificulta entablar relaciones con los demás. Lo que ocurre es que el protagonista masculino de la película, que se enamora de la voz de la locutora, no sabe que esta, acomplejada, le pedirá a una amiga que se haga pasar por ella. Vamos, una suerte de Cyrano de Bergerac. A partir de ahí comienza lo que es en sí la película. La radio de nuevo como alcahueta. Tercera película romántica de la noche, Elígeme, Choose Me, de Alan Rudolph, de 1984. Sí, ya lo digo yo. ¿Qué fue de Alan Rudolph? Un director de los que en la época molaba decir: yo veo películas de Alan Rudolph, y se te quedaban mirando, sin atreverse a hablarte después. Bueno, pues en el año 84 dirigió esta película tan Rudolph, tan años 80, tan Nueva York, tan bohemia, tan underground, tan alternativa. Vamos, solo apta para estómagos del típico consumidor del cine Rudolph. En ella, una locutora de un consultorio radiofónico nocturno aconseja a sus oyentes en el amor y en adyacentes. Lo único que esta señora, interpretada por Genevieve Pujol, eso del amor lo tiene más bien aparcado. ¿Cómo arrancará la película? Poniéndose en contacto con esos oyentes y, en definitiva, comenzando a vivir de nuevo la radio como alcahueta. ¿Y os acordáis? El Rey Pescador, Terry Gilliam, del año 91. En ella conocemos la historia de Jeff Bridges y de Robin Williams, una más que excéntrica buddy movie ambientada en el mundo de la noche. Bueno, pues Jeff Bridges es un locutor de radio en crisis y se van a juntar el hambre y las ganas de comer, porque en una de esas andanzas nocturnas plena de crisis personal, Jeff Bridges conoce a Robin Williams. Qué bien dirás tú. Bueno, pero es que Robin Williams en esta película es un vagabundo sin ningún rumbo en la vida, pero con pasado. Es un retirado profesor de historia. ¿Qué deciden ambos dos? Ved la película y comprobaréis el punto en común que comparten con Indiana Jones. Película El último show, año 2006. Última película de Robert Altman, en la cual un programa de radio de música country emitirá su último programa. Los responsables del mismo no dudarán en realizar un programa de los que dejen huella. Lo que ocurre es que dejará huella cada actuación y lo que ocurra entre bastidores. Ocasión perfecta para que el universo de película coral de Robert Altman brille en todo su esplendor. Y terminamos con una película del año 1941. Ya hemos dicho que la radio era un invento relativamente reciente, anterior al de la televisión, pero bien reciente. Por lo menos desde el punto de vista comercial, la radio comenzó en los años 20. Bueno, pues esta película se llama Juan Nadie. Bueno, pues nos apetece terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine con esta película de 1941. Ha sido un programa relativamente moderno. Las películas no han alcanzado esta década de los 40 más que desde la distancia. En esta película, obra maestra de Frank Capra, el protagonista, Gary Cooper, se verá envuelto en un entramado periodístico pleno de sensacionalismo, para que luego digan que esto de la prensa amarilla, que esto de la prensa rosa es un invento reciente. No desentrañaremos el tinglado en cuestión. Solo diremos que el clímax de la película
tiene a la radio como intermediario principal. Una escena mítica, un discurso de los que hacen época, un discurso emitido por radio a toda la nación y que tiene a Juan Nadie, a Gary Cooper como emisor. Monólogo que diríamos ahora que no podemos contar para no cometer un torpe spoiler. En unos tiempos en los que no existía la televisión, queda demostrado el poder que tuvo en un tiempo la radio. Esa vieja compañera que ten por seguro que nunca te abandonará. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el cual hemos demostrado en definitiva ese amor que todos tenemos a esas ondas hercianas, a ese viejo aparatito, a ese querido transistor, a esa radio que nunca, tenedlo por seguro, nunca jamás nos abandonará. Una radio que oímos por la mañana, pero que escuchamos por la noche. Que siempre estará ahí, siempre ha estado ahí, aunque no lo parezca, aunque ahora sea solo una cosita más de esas que a veces entorpecen en nuestros teléfonos móviles. La radio y el cine, que como hemos visto, comparten una característica en común. Se han empeñado siempre en crear una fábrica de sueños. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, la cual hablaremos sobre un tema que como siempre se nos ocurra en los próximos días. Entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Si os despertáis en mitad de la noche y os ponéis a escuchar la radio, ya sabéis lo que os tenéis que comer. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.